buenas tardes a todos mis estudiantes de 11º grado. Les saluda su profesora preferida, Beatriz Cantera, en la clase de matemática del día de hoy. Espero que todos estemos listos para el tema que vamos hoy a abarcar. Tiene que ver con las razones y las identidades trigonométricas. Bien, ustedes dirán que ya nosotros habíamos tocado este tema en las clases anteriores, pero es un tema un poco extenso y tiene algunas otras aplicaciones que vamos a ir tratando. Bien, esta imagen que está aquí la vimos la clase anterior, vamos a hacer un pequeño repaso porque la vamos a utilizar otra vez. Tiene que ver con las razones trigonométricas. Bien, tenemos el triángulo rectángulo, tenemos las funciones trigonométricas, habíamos ya explicado que usted se tiene que colocar en su ángulo de referencia, en este caso nos vamos a colocar aquí en alfa y vamos a encontrar nuestras 6 funciones trigonométricas. Bien, por ejemplo, seno, acuérdense que es cateto opuesto sobre hipotenusa, si usted se coloca en alfa sería A sobre C, ¿ya? Y así usted va encontrando cada una de las funciones trigonométricas que usted la va a ir trabajando dependiendo del ángulo de referencia que usted esté trabajando. Si usted se para en beta, entonces su seno sería B sobre C porque usted cambió de ángulo de referencia. Recuerden que yo les dejé de tareita en casa que ustedes calcularan las 6 funciones trigonométricas, pero con el ángulo de referencia de beta. Ya eso debe estar listo y anotado en sus apuntes. Bien, vamos entonces a lo que es los problemas de aplicación. Ya nosotros habíamos trabajado algunos problemas de aplicación, incluso también les dejé para que ustedes trabajaran en casa unos problemas, ya deben estar hechos porque yo sé que ustedes son muy responsables, pero habíamos dejado pendiente un tema sobre el ángulo de elevación y de depresión. Ya en algunos libros de matemática, incluso hasta física, usted va a encontrar problemas de aplicación donde les van a hablar acerca del ángulo de elevación y de depresión. Pero el concepto de esto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando nosotros observamos un objeto que se encuentra arriba de nosotros vamos a trabajar allí el ángulo de elevación. Usted está colocado en una posición y usted mira hacia arriba de un edificio o de alguna iglesia o algún hotel. Ese ángulo que usted está proyectando es el ángulo de elevación, ¿ya? El de depresión es entonces si usted está sobre el edificio y entonces usted quiere mirar el objeto que está abajo de usted. Vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. Podemos ver que si el observador está en esta posición y quiere mirar arriba de esta torre, ya tenemos la línea de mira, tenemos la horizontal y el ángulo que se forma entre la línea de mira y la horizontal es el ángulo de elevación, ¿ya? Ahora, si usted está sobre la torre, el observador está aquí y usted está mirando el objeto que está abajo, entonces su línea de horizontal cambia, su línea de mira y el ángulo entre la horizontal y la línea de mira sería entonces de depresión, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo yo aplico esto con mis funciones trigonométricas? Vamos a ver un ejemplo. Dice, una mujer con una estatura de 1,64 metros proyecta su sombra en el suelo. Si el ángulo de elevación que se forma desde la punta de la sombra hasta la mujer es de 42 grados, entonces calcule la longitud aproximada de la sombra, ¿ya? Bien, cuando usted ve estos problemas en los libros, muchas veces el dibujo no se encuentra. Usted tiene que hacer su propio dibujo para poder entonces saber cómo va a calcular este problema, ¿ya? Usted dibuja una mujer. Como le están diciendo que es ángulo de elevación, entonces usted se tiene que parar o su línea de mira va a estar en esta posición hacia la mujer y aquí es que va a estar su ángulo de elevación, ¿ya? Entonces usted va a calcular la longitud de la sombra. La sombra, recuerden que cuando usted está parado y usted refleja su sombra, ella se ve en el piso. Entonces su sombra viene siendo esta, que está aquí, la línea roja, que le vamos a colocar como una incógnita a la letra X, ¿ya?
Bien, le hablan de la estatura de la mujer, 1.64 o 1,64, depende del libro que usted trabaje, ¿ya? Que le dice 1.64 metros. Entonces, usted tiene que buscar la razón trigonométrica que va a utilizar para resolver este problema, ¿ya? Tenemos entonces el ángulo de elevación, que es este que está aquí. Aquí usted se va a colocar como su ángulo de referencia. ¿Qué valores tenemos? Tenemos entonces el lado opuesto, ni seno ni coseno, porque tanto seno como coseno utilizan la hipotenusa y ese dato no está. Entonces hay que utilizar los datos que tenemos. Por lo tanto, la que nos puede ayudar a encontrar la respuesta es la tangente. La tangente sería opuesto sobre adyacente. Aquí tenemos entonces la fracción. Y vamos a despejar nuestra X, ¿ya? Nuestra X está dividiendo, ella pasaría multiplicando y la tangente de 42 pasaría dividiendo, ¿ya? Hacemos nuestra división con nuestra calculadora científica y encontramos entonces que la longitud aproximada de la sombra es de 1,8 metros. El ángulo de depresión es de 4 grados. ¿A qué distancia del observador está la lancha? ¿Sí? Entonces usted tiene que hacer su dibujo, donde usted va a hacer su muelle, donde va a estar la persona, pero si usted observa, ya nos están hablando del ángulo de depresión, ya no es elevación, sino depresión. Entonces tenemos que el muelle mide 4.5 metros y la persona mide 1.75. Como nuestra línea de mira está donde está la persona, entonces vamos a trabajar los 4.5 metros sumándole el 1.75 que es la estatura de la persona. Traza la línea horizontal y usted traza la línea de mira, ¿verdad? Aquí se está formando entonces prácticamente, si usted observa aquí, parece como si fuese un rectángulo con su diagonal y entonces estamos hablando de los ángulos alternos internos, donde usted está viendo que en las leyes los ángulos alternos internos son iguales, ¿ya? Por lo tanto, si esto mide 4, aquí también mide 4, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál de las razones trigonométricas me ayudan? Observamos que de nuevo la hipotenusa no tiene valor, por lo tanto, seno y coseno no nos pueden colaborar en este problema. De nuevo, la que nos ayuda es la tangente, que está, vamos a decir que este es mi ángulo de referencia, perdón. Entonces, nos colocamos aquí, tenemos nuestro lado opuesto, que está aquí, y nuestra X, que sería la distancia que tenemos aquí abajo de la persona que está observando, está dividiendo, pasa multiplicando, y la tangente de 4 grados pasa dividiendo. ¿Ya? Buscamos nuestra calculadora científica, sumamos, dividimos. 30 metros de altura sobre el nivel del mar. Se observa que el ángulo de depresión respecto a ese barco que está aquí es de 25 grados. Calcule la distancia de la horizontal del faro al barco. Ahí tenemos un problemita de aplicación. Yo sé que ustedes lo pueden resolver porque ustedes son muy inteligentes. Guiándose con las que ya yo les he dado, usted puede elaborar sus propias preguntas. Escribe 2 preguntas de ángulos de depresión o de elevación. Ya usted tiene que saber cuándo es depresión y cuándo es elevación, que se relacionen con las siguientes imágenes que están aquí y resuélvalo. O sea, usted mismo va a redactar el problema y usted mismo lo va a resolver. Esa es la tareita para que haga en casa. Bien, esta imagen que está aquí también la vimos en la primera clase, que son las identidades trigonométricas, ¿sí? Son 8 las identidades básicas y están divididas en 3 grupos. Ya habíamos dicho las pitagóricas, las de cociente y las recíprocas, ¿sí? Son estas que están aquí. También dijimos que estas identidades usted la podía despejar y formar otras. Por ejemplo, aquí. Si yo tengo seno multiplicado por cosecante igual a 1, ¿ya? Y si despejo la cosecante me quedaría 1 sobre seno. Lo mismo pasa con la siguiente, coseno por secante igual a 1. Si yo la despejo puedo obtener 2 más, igual la tangente con la cotangente, ¿ya? Y si me voy
A las que son sumando también las puedo despejar y también obtengo más. Por ejemplo, aquí seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si yo despejo el seno cuadrado, obtengo que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y si despejo el coseno, lo mismo, igual a 1 menos seno cuadrado. O sea que las identidades se pueden trabajar como vienen y pueden trabajarse despejadas. Ahora, ¿por qué explico esto? Vamos a ver aquí un ejemplo. Estos problemas de identidades se trabajan más para demostrar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero demostrar que coseno multiplicado por la tangente, eso me va a dar seno. ¿Cómo yo lo demuestro? Yo debo tener a mano mis identidades trigonométricas. Aquí yo voy a poner la imagen de las identidades que voy a utilizar. Usted puede armar una ficha o tenerlas en sus apuntes, tener todas sus identidades para poder trabajar las demostraciones más fácil, ¿sí? Porque yo sé que les va a costar un poco memorizarlas, entonces téngalas anotadas y cuando la va a utilizar ya usted solamente busca cuál es la que le conviene en el problema. Vamos a demostrar que coseno multiplicado por tangente es igual a seno, ¿ya? O sea, yo tengo que tomar mi lado izquierdo, trabajarlo y me debe dar como resultado el lado derecho, ¿ya? Bien, vamos a tomar coseno por tangente y lo vamos a colocar aquí aparte. Luego me voy a mis identidades y voy a transformar la tangente en ¿qué? Tangente es seno sobre coseno, ¿ya? Aquí donde estaba la tangente, yo abro un paréntesis y coloco seno sobre coseno. Y lo reemplacé. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque mi identidad dice que tangente es igual a seno sobre coseno. Por lo tanto, yo puedo reemplazar una por lo otro, ¿ya? Bien, ahora multiplico. ¿Qué multiplico? Coseno por seno. Recuerden que debajo de este coseno hay un 1, ¿ya? Coseno por seno y abajo el 1 por el coseno y me da esta fracción que está aquí, ¿ya? Luego simplifico el coseno que tengo en el numerador con el denominador y me queda seno, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que coseno por tangente, cuando yo lo trabajé con las identidades, se transformó en seno. Por lo tanto, yo estoy demostrando que coseno por tangente es igual a seno, ¿sí? Para eso yo puedo utilizar mis identidades trigonométricas. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Quiero demostrar que tangente por cotangente es igual a 1. Tomo mi lado izquierdo y lo coloco aparte de coseno. Aquí está, la reemplazo en un paréntesis. Y la cotangente es coseno sobre seno. Aquí está, la reemplazo en otro paréntesis. Eso se está multiplicando, ¿ya? Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, y me queda esta fracción que está aquí. Cuando yo simplifico seno con seno y coseno con coseno, eso me da 1. Entonces puedo demostrar que tangente por cotangente es igual a 1. ¿Ya? Bien. Vamos a ver entonces cuando tenemos este tipo de identidades y vamos a demostrar, pero en este caso vamos a ponerle números a los ángulos. Seno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de 60 es igual a 1. ¿Ya? Vamos a demostrar eso. Bien. Aquí tenemos las identidades que vamos a utilizar. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pero lo vamos a trabajar con lo que es, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les dije a ustedes que tuvieran a mano el círculo que contenía todos los ángulos en radianes, en fracciones, ¿ya? Bueno, ese círculo usted lo va a sacar, lo va a tener a mano y allí usted va a tener todas las fracciones que vamos a utilizar ahorita mismo para calcular, ¿sí? Bien, por ejemplo, seno cuadrado de 60. Acuérdense que seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Eso está en el círculo que dimos la primera vez, ¿ya? Coseno de 60 es un medio. Como está elevado al cuadrado, tanto el seno como el coseno, le ponemos el cuadrado fuera del paréntesis.
Cuando usted se va a la calculadora y usted multiplica 2 veces, raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2 le va a dar 3/4, ¿ya? Y cuando multiplica 1/2 por 1/2 le va a dar 1/4. Y cuando usted suma 3/4 más 1/4 le va a dar 4/4, que simplificado es 1. Por lo tanto, podemos demostrar que seno cuadrado de 60 grados más coseno cuadrado de 60 grados es 1. ¿Ya? Bien. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito. Acuérdense que los ejemplos van agarrando un poquito más de fuerza, no es que están duros, sino que se van poniendo un poquito más sabrositos, les digo yo. Bien, demostrar que 1 más tangente cuadrado multiplicado por seno cuadrado es igual a tangente al cuadrado. Bien, aquí tenemos entonces las identidades que vamos a utilizar para demostrar eso. Tomamos el lado izquierdo, lo colocamos aparte y vamos a ir entonces reemplazando. Dice 1 más tangente cuadrado, pero si me voy a las identidades, 1 más tangente cuadrado es secante al cuadrado. Ahora usted dirá, profesora, pero aquí dice 1 más tangente cuadrado y acá dice tangente cuadrado más 1. Pues es lo mismo en la suma, ¿ya? 1 más 3 es lo mismo que 3 más 1. Estamos hablando de la suma, por lo tanto, aquí no hay problema el orden, ¿ya? Bien, entonces 1 más tangente cuadrado lo reemplazamos por la secante, aquí está, ¿ya? Bien, el seno cuadrado lo dejamos igual, no lo vamos a reemplazar por nada. Bien, ahora aquí donde dice secante al cuadrado, la vamos a reemplazar por 1 sobre coseno al cuadrado. Si usted se busca las identidades, secante es 1 sobre coseno, pero cuando lo elevamos al cuadrado, pues se le coloca también el cuadrado al coseno. Luego vamos a multiplicar 1 por seno, aquí está, y recuerden que aquí hay un 1 abajo, 1 por coseno cuadrado, me queda coseno cuadrado en el denominador. Bien, vamos a trabajar en esta parte lo que es la ley de los exponentes, que dice que si yo tengo en el numerador y en el denominador tengo elevado al cuadrado ambos números o ambas funciones, yo puedo el 2, que es el cuadrado, ponerlo fuera entonces del paréntesis como un exponente general. Por lo tanto, este 2 pasaría fuera del paréntesis como incluyendo a ambos, ¿verdad? Si yo busco seno sobre coseno en las identidades, eso es tangente, pero como está al cuadrado, me daría tangente al cuadrado. Y podemos demostrar nuestro ejemplo que teníamos al comienzo. Bien, entonces como ya usted tomó nota de todo lo que yo acabo de explicar, entonces yo le voy a dejar para que resuelva en casa, estos dos problemitas que tenemos aquí. Tenemos que demostrar que cosecante sobre secante es igual a cotangente. Usted toma las identidades que ya usted tiene anotaditas y lo puede demostrar. Recuerde que puede comenzar con el lado izquierdo y luego encontrar el lado derecho. Lo mismo acá va a demostrar que cotangente por secante al cuadrado sobre 1 más cotangente al cuadrado es igual a la tangente. Usted agarra sus apuntes, agarra sus identidades y me demuestra esos dos problemitas. Bien, vamos entonces a ver esta tabla que está aquí. Esta tabla ya la habíamos visto en nuestro círculo unitario que vimos la primera vez, pero esta está un poco más completa porque tiene todos los angulitos que están allí, tantos de 0 a 360, ¿ya? Esta tabla yo necesito que usted le tome una fotito y la tenga a mano porque la vamos a utilizar. Así que usted va, agarra su celular, le toma su foto y la tiene ahí guardadita, que la vamos a ayudarnos. Esta tabla nos va a ayudar para trabajar en lo que viene. Bien, vamos a ver. Dice así, ¿qué son los ángulos compuestos? Vamos a trabajar ahora ángulos compuestos. Son aquellos que se obtienen mediante la suma o resta de ángulos. Por ejemplo, 75 grados. Yo puedo trabajar 75 grados como la suma de 45 más 30, ¿ya? 135 grados yo lo puedo trabajar como 90 más 45.
Y 15 lo puedo trabajar como 60 menos 45. Estos son los ángulos compuestos. Son ángulos que yo los puedo, como dice la palabra, descomponer en una suma. Pero estos ángulos que usted está viendo aquí, vamos a regresar a la imagen anterior, son ángulos que usted va a encontrar en esta tabla que acabamos de decir que le tome foto, ¿sí? Aquí está 90, 60, 45. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esta tabla. Entonces es preferible que cuando usted descomponga sus ángulos, los ángulos resultantes sean ángulos que están en esta tablita para poder trabajar mejor. Para trabajar los ángulos compuestos, nosotros tenemos estas 4 formulitas, ¿sí? Tenemos 2 para el seno y 2 para el coseno, ¿ya? Vamos a ver la del seno. Dice así, la del seno, si yo tengo 2 ángulos, ¿cómo se trabaja? Es igual a el seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Ahora, si usted se va al seno pero en resta, es parecida a la de arriba, solamente que le cambia el signo de más a menos. Hay que estar muy claro para no confundirnos cuando vamos a trabajar ángulos compuestos que se suman y cuando se restan, porque como las formulitas son prácticamente iguales, o sea, nada más cambian es en un signo, a veces nos podemos equivocar y usar la que no es, ¿ya? Así que anótenla, también le toman su fotito para trabajarla. La de coseno de la suma y de la resta también tienen un parecido. Miren que la del coseno de la suma dice coseno del primer ángulo por coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo, ¿ya? También a veces se confunden mucho cuando se les pide a los estudiantes que se las memoricen, porque a veces se confunden la del seno con la del coseno, y observen que ninguna de las 4 son idénticas. Tienen variaciones ya sea en el signo o en la posición de las multiplicaciones. Así que tómele una fotito y las tiene a mano porque las vamos a utilizar. Bien, vamos a empezar primero con la del seno, ¿sí? Aquí coloqué las mismas 2 fórmulas del seno, las volví a colocar acá de nuevo porque vamos a trabajar primero con la del seno. Vamos a ver primero un video y luego entonces vamos a analizar ese video. Utiliza los valores de las razones trigonométricas de los ángulos notables y de sus múltiplos para demostrar la siguiente igualdad. Como algunos ángulos de las razones trigonométricas tienen magnitudes mayores que 90 grados o son negativos, entonces es posible representar a cada término como una razón trigonométrica equivalente que utilice un ángulo notable. Analizando las razones trigonométricas en el plano cartesiano, al trazar un ángulo de 240 grados, se observa que se construye un triángulo rectángulo en el tercer cuadrante, con un ángulo igual a 60 grados con respecto al eje horizontal. Pero como el valor de la función seno es negativo en el tercer cuadrante, se obtiene que seno de 240 grados es igual a menos seno de 60 grados. Como el ángulo de 120 grados se encuentra en el segundo cuadrante donde la función seno es positiva, formando un ángulo de 60 grados con respecto al eje horizontal, se obtiene que seno de 120 grados es igual a más seno de 60 grados. Para el seno de menos 60 grados se observa que se encuentra en el cuarto cuadrante, donde la función seno es negativa, por lo que seno de menos 60 grados es igual a menos seno de 60 grados. Finalmente, analizando al coseno de menos 30 grados, como este ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante, donde la función coseno es positiva, se obtiene que coseno de menos 30 grados es igual a más coseno de 30 grados. Al sustituir sus razones trigonométricas equivalentes, se tiene en el primer término del numerador a menos que multiplica a raíz cuadrada de 3 entre 2, que es igual a menos raíz cuadrada de 3 entre 2, más una multiplicación de fracciones. Empezando por los signos, más por más es más, y luego la multiplicación de sus numeradores entre la multiplicación de sus denominadores, obteniendo así
más raíz cuadrada de 3 entre 4. Como 4 es múltiplo de 2, al multiplicar esta fracción por un 1 representado como 2 entre 2, sin alterar su valor, se obtiene una fracción equivalente con denominador 4. De esta forma, se pueden representar en una sola fracción, donde al simplificar su numerador, se obtiene menos raíz cuadrada de 3 entre 4. En el denominador se tiene a una multiplicación, así que empezando a multiplicar sus signos, más por menos es menos, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es igual al cuadrado de la raíz cuadrada de 3, que por ser operaciones contrarias se cancelan entre sí, quedando únicamente 3, entre la multiplicación de 2 por 2, que es 4. Y para resolver una división de fracciones de forma vertical, se multiplican primero sus signos, así que menos por menos es igual a más. Después se multiplican los extremos y este producto se divide entre la multiplicación de los internos. Se observa que 4 se encuentra como factor tanto en el numerador y denominador, así que se pueden cancelar. Y como se obtiene raíz cuadrada de 3 entre 3 en ambos lados, entonces se demuestra la igualdad. Bien, entonces pudimos ver en el video un problema que vamos a ir analizando poco a poco acerca de lo que es los ángulos compuestos, perdón. Vamos a ver aquí, tenemos una tablita que nos va a decir a nosotros el signo que debe colocar según donde caiga nuestro ángulo en el plano. ¿Ya? Por ejemplo, 240. 240, ¿en qué posición o en qué cuadrante de nuestro plano cartesiano se encuentra? ¿Ya? En nuestro plano, 240 se encuentra en el tercer cuadrante. Si nosotros nos vamos, seno en el tercer cuadrante es negativo, ¿ya? Por eso es que aquí nos sale menos seno. Entonces, es importante que esta tabla, que es la que nos indica los signos según nuestra función trigonométrica y en qué cuadrante se encuentra el ángulo, usted también la tenga a mano, le toma su foto y también la tiene. En trigonometría vamos a tener varias tablas que vamos a utilizar, que serían bueno que ustedes las tengan siempre a mano, porque memorizárselas todas es muy difícil de ya para allá. Eso se va trabajando poco a poco. Así que es importante que usted tenga esta tabla también en su mano, ¿ya? Y así mismo busca 120, está en el segundo cuadrante, seno en el segundo cuadrante es positivo, y así usted puede tener entonces los signos. Vamos entonces a analizar el ejemplo que vimos en el video anterior. Este fue el problema. Todo esto que está aquí en su lado izquierdo le debe dar tangente de 30, ¿ya? Bien, acuérdense, menos seno de 60, ya habíamos buscado que era raíz de 3 sobre 2. Acá le puse la imagen del resultado de cada una. Recuerden la tabla que les puse, la grande, de allí salió todo eso. Y usted va reemplazando los signos, cada una de las funciones, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, aquí hay un punto de multiplicación, coseno de 60, un medio, y usted lo va colocando en un paréntesis y le va colocando los signos que aparecen allí. En el denominador lo mismo, coseno de 30, lo buscamos raíz de 3 sobre 2 por menos seno de 30, también raíz de 3 sobre 2, y usted se va a su calculadora científica para resolver tanto el numerador como el denominador. Recuerden que la tangente de 30 es raíz de 3 sobre t, por lo tanto, cuando resolvemos todo esto del lado izquierdo, nos debe dar raíz de 3 sobre 3. Si nos da lo mismo, quiere decir que todos los pasos que hicimos están correctos. Si no nos da lo mismo, entonces ahí tenemos un problema, porque entonces quiere decir que hubo alguna equivocación. Bien, vamos a seguir analizando. La parte de arriba nos dio menos raíz de 3 sobre 4 y el denominador menos 3 sobre 4. Recuerden que cuando usted va a dividir fracciones, la división de fracción se transforma a multiplicación, de ahí sale esto que está aquí. Y luego entonces cuando usted resuelve eso, les da, como dice allá, raíz de 3 sobre 3 en ambos lados, por lo tanto está correcto todos los pasos que nosotros hicimos. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero recalcarle? Pues que la tabla que vimos anteriormente de ángulo es sumamente importante
para trabajar todo esto, porque así usted sabe cuánto es seno de 60, cuánto es coseno de 30, etc. Bien, vamos entonces a ver cuando es coseno, ¿ya? Vamos a ver otro video que nos va a trabajar lo que es coseno. La identidad trigonométrica de la suma de dos ángulos alfa y beta de la función coseno es igual a la multiplicación del coseno de alfa por el coseno de beta menos la multiplicación del seno de alfa por el seno de beta. Entonces, si se quiere desarrollar la siguiente suma de ángulos de la función coseno, utilizando la anterior identidad trigonométrica, se obtiene el siguiente desarrollo. Pero como el valor del coseno de menos beta es igual al valor del coseno de beta y el valor de seno de menos beta es igual al valor de menos seno de beta, al hacer estas sustituciones se obtiene en el primer término a coseno de alfa por el coseno de beta, pero como en el segundo término se tiene a un factor negativo, se multiplican primero sus signos para obtener el signo de este término. Así que menos por más es menos y menos por menos es más, que multiplica al seno de alfa por seno de beta. Al cancelar el paréntesis que se encuentra dentro de la suma de la función coseno, se obtiene una diferencia de dos ángulos. De esta forma se obtiene una identidad trigonométrica para la diferencia y para la suma de dos ángulos de la función coseno, donde se observa que en cada caso tienen las mismas expresiones en cada término, con la diferencia de que en la identidad de suma se tiene a una resta y en la identidad de diferencia se tiene a una suma. Entonces, si se pide calcular 90 grados más 135 grados de la función coseno, de la identidad trigonométrica de la suma de dos ángulos, es igual a coseno de 90 grados por coseno de 135 grados. Y por tratarse de una suma de ángulos, sigue un signo menos, que multiplica a seno de 90 grados por el seno de 135 grados. Se sabe que coseno de 90 grados es igual a 0. Para coseno de 135 grados, como su abertura termina en el segundo cuadrante y se puede representar como 90 más 45 grados, entonces tiene un signo negativo que multiplica al valor del coseno de 45 grados, que es raíz cuadrada de 2 entre 2. Para seno de 90 grados se tiene que es igual a más 1, y como se sabe que el ángulo de 135 grados se define en el segundo cuadrante, donde el valor de seno es positivo y se puede representar como 90 más 45 grados, entonces seno de 135 grados tiene un signo positivo que multiplica al valor de seno de 45 grados, que es raíz cuadrada de 2 entre 2. Al hacer las sustituciones correspondientes, se observa que en el primer término se cancela por el factor 0 y en el segundo término se multiplican sus signos y se obtiene menos, que multiplica a 1 por raíz cuadrada de 2 entre 2, es decir, se obtiene un valor igual a menos raíz cuadrada de 2 entre 2, que es aproximadamente menos 0.71. Para el caso de la diferencia de dos ángulos de la función coseno, se utiliza la identidad trigonométrica de la diferencia de dos ángulos. Al desarrollar la fórmula y sustituir sus valores para realizar las operaciones que tienen, es como se obtiene un resultado exacto o aproximado de esta diferencia de ángulos de la función coseno. Bien, entonces vamos a analizar los pasos de los ejemplos que acabamos de ver en nuestro video, ¿sí? Si usted observó, cuando le dieron el primer ejemplo que fue de suma de ángulos en coseno, lo primero que le colocaron en la parte de abajo fue la formulita que usted va a utilizar, porque si usted tiene la fórmula a mano, es más fácil reemplazar todo lo que son los paréntesis que usted va a ir colocando con los valores que le están dando acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice coseno de alfa más beta. Mi alfa sería 90 y mi beta sería 135. Y entonces, donde usted vea alfa, usted reemplaza por 90 y donde vea beta, usted reemplaza por 135 y coloca lo que es coseno y seno en la posición que la fórmula le está explicando. Ya entonces se va a la tablita que les dije y busca coseno de 90, que es 0, coseno de 135, que es menos raíz de 2 sobre 2, y va a ir reemplazando cada uno utilizando la tabla que vimos en la diapositiva anterior.
Aquí sabemos que todo lo que se multiplica por 0 nos da 0, por lo tanto esta parte de aquí dio 0, y todo lo que se multiplica por 1 da lo mismo, por lo tanto por eso nos dio allí menos raíz de 2 sobre 2. Bueno, ya reemplazar y multiplicar con su calculadora científica les puede ayudar bastante. Cuando vimos entonces el segundo ejemplo, que era entonces negativo, aquí donde se están restando los ángulos, también le colocaron allí la fórmula del coseno con la resta de ángulos. ¿Por qué? Porque la fórmula es importante para entonces usted ir reemplazando. Su alfa ahora sería 45 y su beta sería 30 grados. Entonces usted va a ir reemplazando cada uno de los paréntesis con los valores que a usted se le están dando. Ahora, aquí ya se le están dando los ángulos restados, ¿verdad? O sumados. Pero ya yo les expliqué que si yo les doy 75, usted los puede descomponer en 45 más 30 y usted mismo puede entonces sacar de allí su alfa y su beta, ¿ya? Porque no siempre se los van a dar ya restaditos, se los pueden dar para que usted mismo lo descomponga. Ya entonces usted reemplazaría cada una de sus valores, usa la tabla, ¿ya? Y con su calculadora usted puede entonces encontrar ya el resultado. Bien, aquí lo mismo, tenemos otro ejemplo. Aquí, como les dije antes, 75 lo podemos descomponer en 30 más 45. Este es en el caso de que no le den el ángulo ya restado ni sumado, entonces usted lo tiene que descomponer, como le dije anteriormente. Le van a calcular coseno de 75 y usted va a decir, pero profesora, solamente hay un solo número. Bueno, usted mismo lo descompone en 30 más 45 y ahí encuentra su alfa y su beta. Utiliza la fórmula que sería en este caso la de la suma, se la coloqué acá arriba y entonces comienza a reemplazar cada uno de sus ángulos, usa la tabla de las raíces y con su calculadora llega a la respuesta. Bien, entonces aquí le dejo otra tareita para que resuelva en casa, ¿sí? Aquí están los ángulos sin descomponer, usted puede buscar cuánto es el seno de cada uno de estos ángulos que están aquí y el coseno. O sea, usted lo va a buscar con la fórmula del seno y con la del coseno, los 4 ángulos que están aquí, 105, 120, 15 y 135, los descompone y me utiliza las formulitas que acabamos de ver. Bien, entonces espero que les haya gustado la clase de hoy. Estuvo espectacular, muy buena, ¿sí? Así que me despido con mucho cariño, su profesora preferida, Beatriz Cantera, y nos vemos el próximo martes aquí en Conéctate con la Estrella.